Bienvenidos a Radio Siniestros. Noche de terror. Si es la primera vez que visitas este canal, te invito a suscribirte. Cada día somos más siniestros. La historia de esta noche se titula El susurro del diablo. Historia de un exorcismo. Mi nombre es Simón. Todo comenzó con mi interés sobre las artes oscuras, sobre leyendas donde se habla de criaturas celestiales y otras malignas, y de un tiempo donde se libró una gran batalla entre el bien y el mal. Pero todo eso para mí eran cuentos, hasta un día que una familia cambió mi forma de pensar, quitándome las vendas de los ojos, mostrándome la maldad en su mayor apogeo. A mis 25 años decidí ir a Roma. Allí en el mismo Vaticano, gracias a contactos, pude conseguir una beca en el área de lo paranormal, junto a sacerdotes, monjas, periodistas, y yo un incrédulo con ganas de verdad. Por largo tiempo nos fueron educando, dándonos las armas y la sabiduría para luchar contra el mal. Allí me hice de un gran amigo, el sacerdote Pedro, un joven español que fue enviado por su iglesia, pues según ellos él tenía el toque divino, y sí que lo tenía. Mi querido Pedro era un alma de Dios. Nos hicimos como hermanos, pasando el tiempo, terminado los 4 años de arduos y temerosos estudios, secciones que quitaban sueños, solo con escuchar esas terribles grabaciones de personas poseídas eran frustrantes. La verdad, quedé enamorado de Europa y decidí vivir por un tiempo en España. Todo fue cambiando en mi vida, y el poco tiempo que decidí vivir allí, se volvió 2 largos años. En ese tiempo me acerqué más a Dios, visitando a la iglesia donde mi hermano Pedro daba sus largos sermones. Pero uno de esos sábados todo cambió en mi vida. Allí sentado en el banco de la iglesia escuchando otro largo sermón de Pedro, vi a un ángel, literalmente vi a un ángel, y quedé cegado, tan cegado, que ahora, luego de 5 largos años soy padre y esposo y tengo una gran familia. A mis 32 años sentado en la sala de mi apartamento, mirando a mi hijo de 2 años jugar, he notado que poco a poco olvidé mis estudios, mi poca creencias o mis ganas de crecer, tirando todo a la borda, a Dios, la iglesia, al mismo Pedro, que tanto me ayudó, a mis ganas de buscar una verdad entre tanta oscuridad. Nunca me detuve en agradecer tanta felicidad, tanta suerte y prosperidad, que sin darme cuenta caminaba poco a poco a la borda, cayendo a la oscuridad que poco a poco arropó mi vida. Luego de un año todo eso cambió. Mi esposa, mi amada Carmen, comenzó a enfermar, tuvo 5 pérdidas, y eso la deterioraba más física y mentalmente, se estaba consumiendo lentamente. El paraíso de vida que teníamos, en un solo instante se volvió un infierno. Todo era un caos pasando el tiempo y todo empeoraba. Más los ataques de ira de mi esposa al caer la noche eran aún más fuerte, sus dientes chillaban. Las paredes gastadas, pues ella con sus uñas la rasgaba, yo igual poco a poco me consumí, caí en el alcohol, y lo poco que teníamos se fue gastando en doctores y tratamientos fallidos. Un día, cuando nada se podía hacer, pues ya no había plata para costear el hospital, los doctores, sin encontrar remedio, me entregaron el cuerpo de mi esposa, pues parecía muerta, un cadáver. Sin reaccionar la llevé a casa, y allí, pasando el tiempo, está postrada en una cama sin hablar, sin comer, sin vivir, una imagen de terror. Mi hijo Eric ya no quería a su madre, pues temía de ella. Una noche, todo en calma, comenzó el verdadero infierno, dando las 12 de la medianoche. Todo allí se volvió un caos, las sillas volaban, los platos caían, las bombillas prendían y apagaban, las paredes temblaban, y mi pequeño hijo aterrorizado no paraba de llorar, estaba muy asustado. Yo, sin comprender qué pasaba, creía que estaba loco, cogí a mi hijo y corrí a la habitación de mi esposa. Allí, trancado, vino un recuerdo a mi mente, una oración,
Asustado sujetando a mi hijo oré y de repente todo paró. Allí dormí junto a mi esposa y mi hijo, muy cobarde, no pude salir de aquella habitación hasta que el sol salió, pero lo que más me estremeció, fue que al salir esa mañana y mirar mi casa todo estaba bien, era como que nada había pasado esa noche. Fuese lo fuese solo quería volverme loco, y acabar con mi vida, a veces creía que era un castigo de Dios, por abandonarle, y dejar sus caminos, olvidando sus palabras, esa mañana lloré como niño. Y pensar que todo era el comienzo, estaba tan mal que dejé de ir al trabajo. La casa parecía como que estuviéramos de viaje, nada entraba, nada salía, cada mañana los vecinos acudían, y tocaban mi puerta, yo no abría, ya estaba desquiciado, parecíamos mendigos sin comida, nuestra vida era un caos completo. Mi temor eran las noches, las pesadillas. El caso, ya no sabía el estado de mi esposa, temía entrar allí, esa fría habitación me espantaba. Cada noche desde ese lugar se escuchaban ruidos de animales, voces infernales, chillidos que paralizaban, helaban a cualquiera, y yo no era la excepción. Esa noche luego de tantas, pero esa noche la que nunca olvido. Fue cuando sentí el horror más grande de mi vida, dando la medianoche todo estaba tranquilo, nada sucedía. Yo abrazando a mi hijo trancado en aquella habitación, intentando no dormir, caí en los brazos de los sueños. Y vino a mí aquel día. Cuando la conocí, estaba yo sentado en aquel banco, cansado de aquel largo sermón, y miré a ese ángel de lindos ojos verdes, que un instante se tornaron rojos. Vi cómo le brotaban sangre y cómo se transformaba en aquella bestia de largas uñas y filosos cuernos. Quise correr pero no podía, y vi cómo se tragaba a mi hijo. Yo llorando quise aclamar a Dios, pero quedé sin voz, y escuché como el oeso me decía: tu Dios no está aquí, recuerda, que tú le trancaste las puertas de tu corazón, te creíste superior dándole la espalda al único que podía protegerte de mí, querías verdad, querías ver la oscuridad. Pues aquí me tienes, primero acabaré con ella, luego con tu hijo, y a ti te comeré lentamente, hasta llevarte conmigo al mismo infierno donde perteneces junto a tu familia. Gracias a Dios, despertando con el cantar de los pájaros, todo agitado y sudado, miro a mi hijo que no tiene culpa de nada. Oré esa mañana por más de 15 minutos, pedí perdón a Dios y rogué por el alma de mi hijo, rogué por su ayuda, rogué porque me perdonara. Al momento de dejar la oración, mi teléfono sonó un timbre fuerte que me dio un susto de espanto. Corriendo, voy, cojo el teléfono. Al escuchar esa voz no hice más que llorar y pedir perdón, pues era mi ángel, mi hermano, Pedro, que esa mañana, por milagro, se acordó de un mal amigo. Pedro me preguntó: Simón, ¿estás bien? Le respondí: Pedro, perdóname por olvidarme de ti, soy un mal amigo y no merezco tu perdón. Pedro me dijo: Simón, cálmate, sabes que eres mi hermano, te amo y te valoro, sé que tú me quieres igual. Le dije: Sí, Pedro, gracias. No te preocupes, me dijo. Simón, escucha, tu familia corre peligro, están siendo acechados por un demonio. Sorprendido le pregunté: ¿Cómo lo sabes? Pedro: he soñado algo espantoso. He visto a tu familia, y mi familia quemarse en la hoguera sin fin. Luego vi una entidad que la verdad me dejó paralizado. Muy asustado le conté: sí, Pedro, tengo mucho tiempo padeciendo de ataques, mi familia está destruida, tengo semanas sin dormir, le temo a mi esposa, tengo tiempo que no le veo. ¿Y tu esposa dónde está?, me preguntó. Ella hace más de meses, la verdad he perdido la cuenta, sufrió unos ataques psicóticos.
Enfermedades tras enfermedades, durante todo ese tiempo ella estuvo en el hospital, pero luego de traerla a casa todo cambió, algo vino con ella, algo maligno, algo que le ha consumido poco a poco. Le dije. Pedro me dijo, ella está siendo velada por el mal, un mal tan poderoso que sería capaz de quebrar con espíritu, poseyéndola con fines de hacer caos en el mundo. ¿Es decir que no estoy loco? Hermano. Simón, no estás loco tú, más que nadie tienes que saber que el mal existe y que ataca al que sabe de él y cómo defenderse de él. Confía en mí, yo te ayudaré. Iré a luchar contigo contra ese mal para así salvar a tu familia. Esa tarde todo estuvo tranquilo, nada pasó en la casa, era como que aquello sabía, y se preparaba para una gran pelea entre el bien y el mal. A las 6 de la tarde Pedro llega, me mira, sé que sufrió al ver mi estado, y el de mi hijo. Por 2 largas horas me ayudó a limpiar, me preparó de comer, ya pude ducharme, el miedo por un instante desapareció de mí, todo por un momento volvió a la normalidad. Dando las 8 de la noche, tocan mi puerta, Pedro me mira y dice: ha llegado la hora. Se levantó, abrió las puertas, eran 2 hombres, uno traía consigo una carta que se la entregó a Pedro. Pedro, luego de leerla, sonríe, y me dice: tenemos la autorización de hacer un exorcismo, hoy tu esposa será liberada de la maldad que la azota. Los 2 hombres se retiraron, llevando consigo a mi pequeño Eric. Pedro se prepara, su rostro ya no es el mismo, un toque de seriedad y temor brotan de sus ojos. Me mira y me dice: prepárate, pues hoy libraremos una gran pelea, para liberar el alma de tu esposa. Yo, algo asustado, pues ya había olvidado todo lo aprendido, mi alma estaba quebrada, sumida en el pecado, no era digno de luchar contra Satán en nombre de Dios. Llegado el momento, luego de haberme confesado y haber recibido la bendición de Dios, mediante Pedro nos iríamos a la habitación para comenzar con el exorcismo. Entrando a aquel lugar, la verdad no puedo describir la clase de peste que se podía percibir. La temperatura era extremadamente fría. Cuando miré a mi esposa, la cobardía nuevamente volvió a mi pecho. Ella ya no era humana, su carne podrida, y se podía ver su corazón latir bajo una fina tela de carne. Allí estaban todas las clases de insectos. Gusanos, sapos, culebras, todo el mismo infierno en un solo lugar. Pedro con voz fuerte mira a Mariana y dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gran y glorioso príncipe de los ejércitos celestiales, San Miguel, el arcángel, defiéndenos. Porque para nosotros la lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes mundanos de estas tinieblas, contra los espíritus de la maldad en lo celestial. Efesios 6:12. Yo desde una esquina de la habitación, como un 0 a la izquierda, pues no podía moverme, estaba helado del terror, y vi cuando Pedro impuso una cruz con agua bendita sobre mi mujer. En la forma que ella reaccionó parecía que le habrían echado ácido, pues gemía del dolor, gritaba como cerdo, chivo, como un niño recién nacido, y luego cayó. Pedro seguía orando. Ven y asiste al hombre quien fue creado en su imagen, y quien él ha redimido de la tiranía del demonio a un gran precio. El pueblo de Dios os venera como su guardián y protector. A ti el Señor ha confiado las almas de los redimidos para que las dirijas al cielo. Ora, por lo tanto, que el Dios de la paz aplaste a Satanás, y que ya él no pueda mantener al hombre en cautiverio y hacerle daño a su pueblo. Ofrécele nuestras oraciones al más alto, que sin demora ellas atraigan su misericordia sobre nosotros, que se apodere del dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años,
y lo arrojó al abismo que cerró y sobre el cual puso sello para que no sedujese más a las naciones. Apocalipsis 22 y 3. Luego vi cómo María con tan terrible estado podía pararse y lentamente se dirigió hacia Pedro, y de una forma sexual le tocaba. Pedro sin parar de orar, como un abogado o juez le leía sus derechos, y luego expulsaba al ser inmundo del cuerpo de mi esposa, pero ella reía y le ofendía de una y mil maneras, pero Pedro nunca quebró sus voz ante el mal. Pasando unos minutos, Pedro se acercó a mí y me dijo, ya me he presentado, él sabe mis intenciones. Intentara resistirse, pero hay que actuar rápido sin temor, necesito tu ayuda. Pedro comenzó el exorcismo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, fortalecido por la intercesión de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, del bendito Miguel, el Arcángel, de los benditos apóstoles, Pedro y Pablo, y de todos los santos, confiadamente nos aprestamos a la tarea de repudiar los ataques y engaños del diablo. Pedro continuó el exorcismo diciendo: en el nombre de Dios, de su Hijo y de todos sus santos te ordenó que me des tu nombre. Yo, intentado ser fuerte, observaba cómo María se reía, escupía y blasfemaba el nombre de Dios. Pedro, con voz imponente, ofendía con oraciones de igual manera al ser demoníaco, y lo lastimaba lanzándole agua bendita. María se retorcía y maldecía. En un momento todo paró, y María me mira y me dice: amor, por favor ayúdame, me quema, me come por dentro, ya no aguanto más. Pedro, sin compasión por ella, me dice: no la escuches, no es ella. Eres un hombre fuerte, si quieres a tu mujer lucha por ella, prepárate, ahora viene el quiebre, la bestia nos dirá su nombre. Pedro, en el nombre de Dios tu Padre, tu Creador, en el nombre de Jesús su Hijo, tu Rey, en el nombre de San Miguel quien venció al demonio, te ordenó que me des tu nombre. Vi con mis ojos de incrédulo, como mi esposa se levantaba entre los aires y en forma de cruz, burlándose del Hijo de Dios, dice: mi nombre es. Su voz, como el rugido de un león rebotando entre las cuatro paredes, se escuchó: Arioch, Arioch, Arioch. Cayendo como roca, derribando la cama hasta el piso. Pedro se le acercó y dijo: te expulsamos del cuerpo de esta hija de Dios, Arioch, espíritus sucios, todos los poderes satánicos, todos los invasores infernales, todas las legiones malvadas, asambleas y sectas, en el nombre y por el poder de nuestro Señor Jesucristo, que sean extirpados y sacados de entre el pueblo de Dios y de esta alma hecha a la imagen y semejanza de Dios, y redimidas por la preciosa sangre del divino Cordero. Astuta serpiente, no te atreverás más a engañar a la raza humana, perseguir y atormentar a los elegidos de Dios, y cernirlos como si fueran trigo. El Dios más alto te ordena. Vi cómo las paredes se remecían, parecía una gran tormenta. Mariana, hincada, hablando en muchos idiomas, gritaba más y más fuerte, parecía un niño llorando, no quiere escuchar los reclamos de su padre. Pedro gritó mi nombre, me dijo: sujétala, recuéstala en la cama. La fase final. La expulsión será algo fuerte, él querrá defenderse pues sabe que su final ya está cerca. Las luces parpadeaban, la cama saltaba, era difícil sostenerla, su fuerza era inhumana, pero yo, ya habría decidido creer pues acepté a Dios en mi corazón, ya no temía, me sentía como un guardián de su palabra y a toda cuesta salvaría a mi mujer. Pedro se acercó a ella sujetando su cabeza con gran fuerza, marcando su frente en forma de cruz, luego pegando la cruz de madera en su pecho y juntos recitamos esas santas palabras. Fase final. La expulsión, te expulsamos, Dios el Padre te ordena. Dios el Hijo te ordena. Dios el Espíritu Santo te ordena. Cristo, la palabra de Dios encarnada, te ordena, Él, quien para salvar nuestra raza perdida a consecuencia de tu envidia,
Quítate del camino de Cristo y deja en paz el alma pura perteneciente a una hija de Dios. Y en el nombre de Jesús aléjate de esta familia. Amén. Vi cómo todo se calmó, una gran tormenta cesó, levanté la mirada, y vi al techo. No sé si fue mi imaginación, pero vi un rayo de luz descender hacia mi esposa. Ella, como flor cuando la luz del sol le cada mañana, volvió a la vida. Su piel como los pétalos volvió a su suavidad y dulce olor. Su cuerpo como aquel bello capucho se abrió a cada mañana y sus grandes ojos de color verdes brillantes dijeron sí a la vida. Luego de ese día no fui el mismo, tenía a Dios en mi corazón. Mi esposa no recuerda nada, es como si todo el tiempo estuvo dormida. Nos mudamos a otro apartamento y vivimos felices. Yo de mi parte ya no temo, pues llevo de capa y escudo a mi Dios. Sabemos que existe el bien y mal, todos estamos expuestos a él. No creer en el diablo te salva del diablo, cuida tu alma, pues creer te salva y te da la vida eterna. Espero que mi historia les sirva y no sean incrédulos. Porque así como el bien y el mal existe, también hay un Dios bueno y poderoso que nos protege si confiamos en Él. Buenas noches. Dale like. Suscríbete, así ayudas mucho al canal. Gracias.